Bienvenidos a Empilados, el medio que te trae las noticias más importantes de política, internacionales y sociales, para que las entiendas en menos de 20 minutos. Sin más rodeos, vamos con los titulares de la semana. Peajes de la Panamericana se suspenden, se reactivan y se apelan. Congreso declara persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras asilo a Betsy Chávez. Israel intensifica sus bombardeos en el sur del Líbano y reaviva el miedo entre la población. Milei promete reformas, menos impuestos y mano dura desde Miami. Drama diplomático. Congreso declara persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras asilo a Betsy Chávez. El Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta de México y México respondió. En Perú, una sesión del Pleno del Congreso detonó lo que podría denominarse un golpe diplomático, porque declarar a la presidenta de otro país como persona no grata no es algo que sucede todos los días, mucho menos cuando el motivo es un asilo político a una expresidente del Consejo de Ministros. El jueves 6 de noviembre, el Pleno del Congreso peruano aprobó una moción para declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum, presidente de México. Posiblemente te estés preguntando, ¿por qué? Bueno, sucede que México concedió asilo político a Betsy Chávez en medio de un proceso judicial por el intento de disolución del Congreso en 2022. Dicha moción fue respaldada con 63 votos a favor. Los argumentos apuntan a que la mandataria mexicana ha desconocido el proceso constitucional, se ha entrometido y falta el respeto a la institucionalidad peruana. Mientras tanto, desde México, la Cancillería se mantuvo firme y aseguró que el asilo otorgado a Betsy Chávez es humanitario y conforme al derecho internacional. La declaración de persona no grata es un gesto fuerte desde la diplomática parlamentaria, pero ojo, según expertos como el abogado Diego Pomareda, es un acto meramente declarativo. En su análisis, el abogado señala que el Congreso no tiene competencias para decidir la política exterior y que esto es una señal política y no una norma que crea obligaciones. Y bueno, declarar persona no grata es una forma de decir no eres bienvenido aquí, tus acciones son ofensivas e inaceptables. No necesariamente rompe relaciones, no siempre implica cortar vínculos diplomáticos, aunque en este caso el presidente José Gerí anunció que Carla Ornelas, la encargada de la Embajada de México, deberá abandonar el país. Mientras en México se habla de un gesto humanitario, en el Perú se interpreta como una provocación, dos miradas enfrentadas por un mismo hecho, el asilo a Betsy Chávez, ex primera ministra acusada del fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Drama en la Panamericana, el peaje que muere y resucita en 24 horas. En Lima, cada viaje tiene su precio, pero esta semana ese precio volvió a encender la indignación en las carreteras del sur. Los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra. Esos peajes fueron el centro de una batalla legal, política y mediática. Todo comenzó cuando el Poder Judicial ordenó a la concesionaria Rutas de Lima suspender de inmediato el cobro de peajes en esas casetas. El fallo, emitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, respondía a un habeas corpus presentado por la Municipalidad de Santa María del Mar, que denunciaba una vulneración al derecho constitucional al libre tránsito. En resumen, el juez dijo: basta de cobros, hasta que se revise el fondo del caso. Y así, por unas horas, muchos pensaron que la historia de los peajes llegaba a su fin. El primero en celebrarlo fue Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y candidato a la presidencia por Renovación Popular. A través de un video en redes, proclamó que era una victoria del pueblo. Triunfo ciudadano, gritó frente a las cámaras mientras sus simpatizantes lo aplaudían. Pero la alegría duró menos que un semáforo en verde. Pocas horas después, Rutas de Lima volvió a levantar las barreras y también la polémica. La empresa aseguró que la apelación presentada contra el fallo aún estaba en trámite y por tanto el cobro seguía siendo válido.
La respuesta desde el municipio de Lima fue inmediata. Calificaron la reanudación del cobro como un acto de desacato judicial y exigieron al juez aplicar multas y sanciones por incumplimiento de la orden. Mientras tanto, los conductores quedaron atrapados en la confusión, un día sin pagar, al siguiente con peaje. Algunos aplaudían la suspensión, otros temían el caos vial y la falta de mantenimiento en la vía. Detrás de este choque judicial y político hay una vieja herida, los contratos de concesión firmados hace más de una década, bajo los cuales empresas privadas recaudan millones en nombre de la infraestructura pública. Esa vieja herida se remonta principalmente al segundo gobierno de Luis Castañeda Locio, entre el año 2007 y 2010, cuando se firmaron los contratos de concesión con Rutas de Lima SAC, empresa del grupo Odebrecht. Así que la historia continúa, los peajes se suspenden, se reactivan, se apelan y los limeños siguen pagando el costo de una ciudad en litigio. Hoy desde Medio Oriente llega una noticia que preocupa al mundo. Israel ha intensificado sus bombardeos en el sur del Líbano, provocando miedo, caos y una nueva ola de desplazados. Los ataques, que se concentraron especialmente cerca de la ciudad de Tiro, dejaron al menos una persona muerta y 3 heridas. En medio del pánico, escuelas cerradas y familias enteras huyendo marcan otra jornada de tensión. El portavoz del ejército israelí, Avishai Andraie, publicó varios comunicados en redes sociales anunciando nuevas rondas de bombardeos. En ellos señaló supuestos puntos militares de Hezbollah, el grupo armado libanés que Israel acusa de romper la tregua vigente. En algunos mensajes incluso se muestran mapas con edificios señalados en rojo, advirtiendo a los habitantes mantenerse al menos 500 metros lejos por seguridad. Pero esas alertas solo aumentaron el pánico. En ciudades como Abasillé, Teirdeba y Aiteshab, miles de personas intentaron escapar de la zona. Las carreteras quedaron colapsadas y las familias atrapadas. El miedo se reavivó desde septiembre del año pasado, cuando un bombardeo israelí causó más de 500 muertos en un solo día. Este ataque fue el inicio de una ofensiva que duró hasta noviembre, cuando finalmente se logró un alto al fuego. Pero este alto al fuego no ha garantizado la paz. Israel acusa a Hezbollah de rearmarse cerca de la frontera, violando el acuerdo de retirarse unos 30 kilómetros lejos del límite con Israel. Según el gobierno israelí, el ejército libanés no ha tomado el control total de la zona, por lo que aseguran que deben actuar por su cuenta para desarmar a la milicia chií. Y eso no queda ahí. En las últimas semanas, Israel ha mostrado signos de prepararse para una nueva confrontación. Realizó maniobras militares en la frontera, aumentó los ataques aéreos y lanzó incursiones terrestres contra varios municipios libaneses. Aunque las fuerzas israelíes aseguran que su ataque va dirigido contra Hezbollah, muchos de los objetivos han sido civiles. Una fábrica de hormigón, otra de cemento y un taller de carpintería fueron alcanzados por misiles. En el sur del Líbano, más de 80.000 personas siguen desplazadas tras los combates del año pasado. Según la ONU, Israel ha atacado en lo que va del año a centenares de personas, entre ellas más de 100 civiles. Los expertos ven estos ataques como una forma de presión política y militar para impedir la reconstrucción de la zona mientras Hezbollah mantenga su presencia. Pero cada nuevo bombardeo deja más heridas abiertas. La población civil vuelve a ser la que más sufre en un conflicto que parece no tener fin. Javier Milei volvió a dar de qué hablar, esta vez desde Miami en el American Business Forum, frente a miles de empresarios y celebridades como Lionel Messi, Serena Williams, Rafa Nadal y Jeff Bezos. Que a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina.
El mandatario aseguró que con la nueva mayoría parlamentaria acelerará cambios en el mercado laboral para que más personas puedan acceder a empleos formales. Este discurso marcó su 14ª visita a Estados Unidos desde que asumió la presidencia, pero la primera tras ganar las elecciones legislativas de octubre. Su victoria estuvo acompañada por el apoyo de la administración de Trump, quien impulsó un rescate financiero de hasta $40.000 millones para estabilizar el peso argentino, una ayuda que según analistas fue clave para revertir las elecciones y reforzar la confianza en su gobierno. Milei defendió su misión liberal y promercado, rechazó la intervención del Estado y aseguró que la verdadera libertad está en dejar que el mercado funcione sin trabas. Antes del evento, el presidente confirmó que no modificará sistema cambiario del peso frente al dólar, a pesar de la presión de los mercados. Con este discurso, Milei buscó fortalecer sus lazos con los empresarios estadounidenses y mostrar que su gobierno apuesta sin medias tintas por menos Estado y más mercado. Esta semana Arequipa amaneció con una función que no estaba prevista en la agenda del día. 30 soldados del Ejército del Perú fueron sorprendidos desmontando una carpa del circo La Tarumba en pleno horario laboral. Sí, soldados en uniforme, desarmando, pero con destornilladores. El operativo de la Policía Anticorrupción terminó con la detención de un coronel, un técnico y varios jóvenes del cuartel Mariano Bustamante, todos presuntamente enviados por una orden superior para apoyar con el trabajo manual. Según la investigación fiscal, los militares usaron vehículos oficiales para trasladarse hacia el circo. ¿Qué tiene de malo este hecho, además de ser un capítulo bochornoso? Las alarmas se han encendido por el posible uso indebido de recursos del Estado, porque claro, no es parte de la formación militar saber armar o desarmar una carpa de circo. El escándalo fue tanto que horas después el ejército salió a decir que ya abrió un proceso disciplinario y una investigación para determinar si hubo o no algún tipo de pago por este tipo de servicios. Pero lo que más llamó la atención fue la respuesta de La Tarumba, que aclaró que ellos no contrataron a los soldados directamente, sino que fue una empresa local llamada Mandarina Producciones la que pidió el servicio de los jóvenes en su día libre. Según dijeron, fue una forma de darles un ingreso adicional. ¿Será que los militares están siendo tan mal pagados como para estar aceptando este tipo de cachuelos? Ahora vamos a temas más serios, porque en la Amazonía las noticias no hacen reír. Nosotros advertimos en el programa anterior que la anulación de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos iba a dejar aún más desprotegidos a los miembros de estas comunidades. La madrugada del 7 de noviembre, el dirigente ahuajún Isaí Shuk Shawit fue hallado sin vida en una carretera de Loreto con signos de violencia. Shuk era un referente de la defensa en la educación intercultural bilingüe y los derechos de los docentes indígenas. Su asesinato ha conmocionado a las comunidades del Daten, del Marañón, donde algunos testigos cercanos a la víctima denuncian que venía recibiendo amenazas. El Ministerio Público abrió una investigación preliminar, mientras organizaciones como AIDESEP, el Gobierno Territorial Autónomo Ahuajún, exigen justicia y protección para los líderes indígenas. Pero detrás del caso de Shuk hay un mensaje mucho más grande. Los pueblos amazónicos continúan solos. Esto ha sucedido a solo unos pocos días de que el Congreso elimine la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, el único espacio que por años sirvió para canalizar todos este tipo de denuncias y fiscalizar atropellos en los territorios indígenas. Con la excusa de optimizar funciones, ahora hay menos fiscalización y más riesgo para quienes defienden los bosques y los ríos que sostienen la vida de todos nosotros. Esto fue todo por el programa de hoy. Yo soy Micaela Cedrón Pirota y nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora aquí, en Empilados. Siempre activos, siempre informados. Síguenos en nuestras redes sociales. El enlace está en la descripción. Y no te olvides de visitar nuestra página web. ¡Nos vemos!